¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el pasado, ese que tanto intentaste enterrar, de repente golpeara a tu puerta, trayendo consigo no solo fantasmas, sino también una hija que nunca supiste que existía? Prepara tu corazón, porque esta es la historia de Emiliano, un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que realmente importaba. Emiliano, viudo y ahogado en la soledad de su imponente mansión en Guadalajara, abrió la puerta a una mujer hambrienta que pedía limpiar su casa a cambio de un plato de comida. Pero al cruzar sus miradas con las de la niña que ella llevaba en brazos, el mundo de Emiliano se detuvo. En ese instante, su imperio de soledad se desmoronó. Su corazón reconoció un secreto que el pasado se negaba a enterrar. El sol de la mañana se colaba por las paredes de cristal de la mansión de Emiliano, inundando la sala de estar con una luz blanca e implacable. Para la mayoría sería un día hermoso. Para Emiliano era solo otro día de claridad que exponía el vacío de su vida. Cada rayo de sol parecía un reflector sobre el polvo invisible que danzaba en el aire, sobre la ausencia de risas, sobre el silencio monumental de la casa. Hoy el silencio era aún más pesado. Hacía exactamente 3 años que su esposa, Marcela, había muerto. Él estaba de pie frente a un gran portarretratos digital sobre la chimenea de mármol. Las imágenes de Marcela pasaban en un ciclo silencioso. Marcela sonriendo en un barco en el Caribe. Marcela cortando la cinta de inauguración de una nueva ala del hospital que ellos financiaron. Marcela, en su boda, con los ojos brillando. Ella había sido una buena mujer, una socia de negocios brillante, la arquitecta de gran parte de su vida social. Él la extrañaba, una ausencia pulcra, respetuosa. Pero si era honesto consigo mismo, el dolor que sentía era el de un hombre que perdió una cómplice, no el de un hombre que perdió a su alma gemela, porque su alma la había dejado atrás en un pequeño pueblo polvoriento hace 9 años. El sol, fuerte de afuera, no le recordaba al Caribe con Marcela, le recordaba otro sol, uno más cálido, más brutal, el sol que castigaba las calles de tierra de su ciudad natal. Y ese sol le recordaba a Xochitl. Cerró los ojos y la memoria, su enemiga más fiel, lo asaltó. Se vio a sí mismo a los 25 años, un muchacho delgado, de manos callosas y sueños más grandes que su bolsillo. Y vio a Xochitl a sus 19 años, con sus cabellos negros largos, la piel bronceada, la sonrisa que parecía llevar toda la luz del mundo. Estaban sentados a la orilla de un río, compartiendo una botella de refresco, planeando una vida que nunca tendrían. Su amor era lo único valioso que poseían. Era un amor desesperado, forjado en la pobreza, un pequeño bote en un océano de dificultades. Entonces llegó la oportunidad, una beca de estudios en una universidad de prestigio en la Ciudad de México, un programa de pasantías en una empresa de tecnología que prometía lo imposible. Era su única oportunidad de escapar de la vida de trabajo manual que lo esperaba, la misma vida que había llevado a su padre. La despedida fue lo más difícil que había hecho. Volveré, Xochi, había prometido, usando el apodo que ella le había dado. Era su segundo nombre, Josué, que solo ella usaba. Te juro por todo lo que es más sagrado. Estudiaré, conseguiré un buen trabajo y volveré para que nos casemos. Las promesas se las lleva el viento, Emiliano, respondió ella, los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. El mundo de afuera es grande, se traga a gente como nosotros. No me tragará y nunca te olvidaré. Él la besó por última vez, el sabor de su beso mezclado con la sal de sus lágrimas. Subió al autobús y miró hacia atrás, grabando su imagen, parada en el polvo de la estación, despidiéndose hasta que se convirtió en un punto en el horizonte. El mundo de hecho lo engulló. La Ciudad de México, con su velocidad, su ambición, su promesa de poder, fue un torbellino.
Él trabajó, estudió, durmió poco, conoció a Marcela en la universidad. Ella era hija de un industrial, inteligente, sofisticada, y vio en él la misma hambre que la movía. Se hicieron socios en los negocios y en la vida. La promesa que le había hecho a Xochitl se fue convirtiendo en un recuerdo lejano, un sueño de otra vida, cubierta por la realidad de contratos, hojas de cálculo y el brillo frío del éxito. Se dijo a sí mismo que Xochitl merecía algo mejor, alguien que no la hiciera esperar. Se dijo a sí mismo que ella ya lo habría olvidado, y con esa mentira construyó su imperio y su nueva vida sobre la tumba de su primer y único amor verdadero. El sonido del timbre lo arrancó de sus recuerdos, un sonido agudo, insistente, que rompió la santidad de su luto. Su ama de llaves, doña Margarita, una mujer severa que había sido leal a Marcela y ahora administraba la casa con una eficiencia militar, no estaba. Era su día libre. Irritado por la intrusión, Emiliano cruzó el vestíbulo. Quienquiera que fuera, sería despedido con frialdad. Abrió la puerta con impaciencia. El sol del mediodía lo cegó por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, vio la escena que definiría el resto de su vida. Parada en su puerta, bajo el sol fuerte, estaba una mujer. Parecía haber salido de una de sus memorias más dolorosas. Estaba delgada, los hombros encorvados por el cansancio, el rostro marcado por una profunda agotamiento. Sostenía la mano de una niña, una pequeña de quizás 8 años, de cabellos oscuros y ojos asustados que se escondía detrás de las piernas de su madre. Ambas vestían ropas sencillas, limpias, pero visiblemente gastadas. La mujer levantó el rostro y el corazón de Emiliano se detuvo. Incluso con las líneas de preocupación, con la piel castigada, con el brillo de la juventud desaparecido, él la reconoció. Fue como ser golpeado por un rayo. Xochitl. Ella, sin embargo, no lo reconoció. El hombre que ella conoció era un muchacho delgado, de manos rudas y cabellos al viento. El hombre frente a ella era una fortaleza, más viejo, más fuerte, con el cabello cortado con precisión, el rostro afeitado, vistiendo ropa que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Para ella, él era solo un extraño rico, el dueño de esa casa que parecía un palacio inalcanzable. Movida por la desesperación que la había llevado hasta allí, habló, la voz baja y temblorosa, pero cargada con la fuerza de una leona luchando por su cría. «Señor, buenos días. Perdone el atrevimiento de tocar a su puerta. Mi nombre es Xochitl. Mi hija y yo estamos pasando por una dificultad muy grande. No estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo una oportunidad, un trabajo, cualquier cosa». Miró la impecable fachada de la casa, los jardines perfectamente cuidados. Vi el tamaño de su casa. Pensé que quizás necesitaría a alguien para ayudar con la limpieza. Soy muy trabajadora. Puedo lavar, planchar, cocinar, cuidar el jardín, lo que sea necesario. No necesito salario, señor. Solo un plato de comida para nosotras dos y un lugar seguro para que ella duerma esta noche. Emiliano estaba físicamente incapaz de responder. Sus palabras eran un eco distorsionado de sus sueños antiguos. En nuestra casa, con nuestra vida. Y allí estaba ella pidiendo limpiar la casa de él por comida. La culpa era un veneno subiendo por su garganta, asfixiándolo. 12 años de éxito, de riqueza, de poder. Todo se desmoronó en ese instante, revelando al hombre que realmente era. Un desertor, un mentiroso, el arquitecto de la miseria de la única mujer que había amado. Xochitl logró susurrar su voz un sonido roto, irreconocible incluso para sí mismo. Al escuchar su nombre, dicho con una familiaridad que no pertenecía a ese hombre, esa casa, esa vida, Xochitl finalmente lo miró con atención. Escudriñó su rostro, sus ojos, y bajo la máscara del millonario,
Comenzó a ver los rasgos del muchacho que asaltaba sus noches, la forma de los ojos, la manera en que la boca se curvaba, incluso en el dolor. Su mandíbula cayó, el aire escapó de sus pulmones en un suspiro de asombro y horror. Sus ojos se llenaron de un dolor antiguo, de una traición que el tiempo no había curado. No, no puede ser, balbuceó, dando un paso atrás, tirando de su hija consigo, pero fue la niña quien selló el destino. Asustada por la tensión entre los adultos, la pequeña levantó el rostro y miró a Emiliano, y él vio sus propios ojos, el mismo color, la misma forma, la misma intensidad. Era como mirarse en un espejo del tiempo. Miró a la niña, una niña de 8 años. Él la había dejado hacía 9 años. La matemática era simple, brutal e innegable. La niña en su puerta, hambrienta, asustada, no era solo la hija de la mujer que él había abandonado, era su hija. El mundo de Emiliano se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El dolor por la muerte de Marcela, la culpa por haber abandonado a Xochitl, el shock del descubrimiento de una hija, todo convergió en un único punto de agonía insoportable. Allí, en la puerta de su mansión vacía, bajo el sol fuerte, él no era Emiliano, el titán de la tecnología, era solo el muchacho pobre, que había hecho una promesa y la había roto de la forma más devastadora posible. Y el pasado que había intentado enterrar bajo una montaña de dinero, había venido a cobrar su deuda. Y la deuda tenía sus ojos. El nombre susurrado con la voz de un fantasma, rompió el hechizo que había paralizado a Emiliano. Ese apodo, una reliquia de una vida que había intentado enterrar bajo 12 años de éxito y concreto, lo trajo de vuelta a la brutal realidad de su puerta. Delante de él, Xochitl temblaba, el rostro pálido de shock, el odio antiguo y el dolor de la traición batallando en sus ojos. Ella lo había reconocido, y el reconocimiento no trajo alegría, sino un horror aún más profundo. Yo no sabía que eras tú, balbuceó, dando un paso atrás, el instinto de huida más fuerte que la desesperación que la había llevado hasta allí. Apretó a su hija Luna contra el pecho, como si quisiera protegerla de él, de ese hombre que era la personificación de todas sus promesas rotas. Olvida lo que dije, fue un error. Vámonos, hija. Se dio la vuelta, lista para sumergirse de nuevo en la calle, para enfrentar el hambre y la incertidumbre, cualquier cosa para no tener que aceptar la piedad del hombre que había destruido su vida. La humillación de pedir comida a un extraño no era nada comparada con la humillación de pedírsela a él. ¡No! La voz de Emiliano sonó, un comando nacido del pánico puro de perderla de nuevo. Avanzó y sin pensar la sujetó del brazo. El toque fue eléctrico, una corriente de 12 años de historia no resuelta pasando entre ellos. Por favor, no te vayas. Entra. Hace mucho sol. La niña necesita agua, un lugar para descansar. Las palabras salieron torpes, estúpidas. Él, un maestro de la negociación, un hombre que podía mover mercados con una sola frase, ahora no podía formular un pensamiento coherente. Su mente era un caos. Xochitl allí. Y la niña que tenía sus ojos. Su hija. La palabra resonaba en su mente como una campana de catedral, ensordecedora. «Hija, no quiero tu ayuda, Emiliano», escupió Xochitl, intentando soltarse. La fuerza en su voz era la fuerza de una década de ira contenida. «No te necesité durante 9 años. No te necesito ahora. Prefiero pedir limosna en la calle que aceptar cualquier cosa que venga de ti». Esas palabras fueron como cuchillos, cada una clavándose más profundo en su culpa. Pero fue la niña quien rompió su resistencia. Luna, despertada por la tensión, comenzó a llorar. Un llanto débil, cansado, el llanto de una niña enferma y hambrienta. «Mamá, me duele la barriga», murmuró, su carita caliente contra el cuello de Xochitl. En ese instante, la batalla dentro de Xochitl terminó.
Su orgullo, su ira, su dolor, todo se doblegó ante la necesidad primaria de su hija. Miró el rostro lloroso de Luna y luego al hombre frente a ella, y en sus ojos él vio la derrota, la rendición de una madre que haría cualquier cosa por su cría, incluso aceptar la ayuda de su mayor fantasma. Sin decir una palabra más, Emiliano la guió hacia adentro. Al cerrar la pesada puerta, sintió como si estuviera cerrando un portal al pasado, encerrándolo allí consigo. El silencio de la mansión pareció aún más opresivo con la presencia de ellas. La entrada de Xochitl y Luna a ese lugar fue una colisión de mundos. Caminaron por el vestíbulo, los pies de Xochitl dejando marcas de polvo en el impecable mármol. Luna, que había dejado de llorar, ahora miraba todo con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Nunca había visto un techo tan alto, un suelo que brillaba, un espacio tan vasto y vacío. Era como entrar en un museo o en una iglesia. «Siéntense, por favor», dijo Emiliano, señalando un sofá de cuero blanco que probablemente costaba más que todas las casas que Xochitl había alquilado en su vida. Él se sentía un extraño en su propia casa, un anfitrión torpe para los fantasmas que acababa de invitar. Corrió a la cocina, un ambiente de acero inoxidable y tecnología que apenas usaba, y regresó con un vaso de agua y uno de leche. Entregó la leche a Xochitl. «Para ella», dijo, la voz aún inestable. Xochitl tomó el vaso, con las manos temblando. Ayudó a Luna a beber, y la niña tomó la leche con una avidez que partió el corazón de Emiliano en 1000 pedazos. Mientras la niña bebía, Xochitl miraba a su alrededor. Veía los cuadros caros en las paredes, las esculturas, los muebles de diseño. Cada objeto era un testimonio del éxito de él, de la vida que había construido sin ella. Cada artículo de lujo era un ladrillo en el muro que él había levantado entre el pasado y el presente. Un muro que ahora se había derrumbado. Ella se sentía pequeña, sucia, una intrusa en ese santuario de riqueza. Fue en ese momento que una nueva figura entró en escena. Octavio, el mayordomo y jefe de seguridad, había regresado antes de su día libre. Entró en la sala de estar y se quedó petrificado al ver la escena. Su rostro, normalmente una máscara de profesionalismo impasible, se contrajo en una expresión de shock y desaprobación. «Señor», dijo, la voz fría, los ojos pasando de Emiliano a Xochitl y la niña, como si analizara una amenaza. «¿Está usted bien? ¿Quiénes son estas personas?» La palabra personas fue dicha con un desprecio contenido que hizo que Xochitl se encogiera. Para Octavio, un hombre cuya vida estaba dedicada a proteger a Emiliano de cualquier complicación, de cualquier vestigio de su pasado indeseable. La presencia de esas dos era una alarma de incendio. Él veía a una estafadora, una mujer del pasado que había aparecido para explotar la riqueza y la soledad de su patrón. «Está todo bien, Octavio, son mis invitadas», respondió Emiliano. La palabra «invitadas» sonaba extraña en su propia boca. «Por favor, prepare una habitación de huéspedes, la mejor que tengamos, y pida a la cocina que prepare una sopa ligera, consomé de pollo y algunas frutas. Rápido». Octavio lo miró fijamente, la desaprobación clara en su mirada. «Como quiera, señor», dijo con una reverencia rígida antes de retirarse, pero el mensaje estaba claro. Él era el guardián del castillo y no aceptaría a esas intrusas fácilmente. Su presencia añadió una nueva capa de tensión al ambiente ya cargado. Con la necesidad más inmediata de Luna siendo atendida, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado y lleno de preguntas no dichas. Luna, exhausta, se durmió de nuevo en el regazo de Xochitl. Emiliano la observaba. Su corazón una mezcla de dolor y una fascinación aterradora. Su hija estaba allí a metros de él, y él era un completo extraño para ella. «Necesitamos hablar».
dijo finalmente. La llevó a la biblioteca, el mismo lugar donde horas antes él contemplaba su soledad. La dejó sentarse en un sillón suave mientras él permanecía de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No sabía por dónde empezar. Lo siento, parecía una broma. ¿Qué pasó? Era demasiado cruel. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. La primera pregunta que le vino a la mente. No te encontré, no te estaba buscando, respondió ella, la voz aún llena de una ira fría. Solo estaba buscando un techo, un lugar para pasar la noche. Mi hija está enferma. Nos desalojaron del cuartito donde vivíamos ayer. El dueño necesitaba el lugar. Caminé todo el día, toqué decenas de puertas. Nadie me dio una oportunidad. Y entonces vi esta casa y pensé, quien vive aquí tiene tanto que no le hará falta un poco de comida. Se rió una risa amarga. ¡Qué ironía!, ¿no? De todas las puertas del mundo vine a tocar la tuya. La historia de ella era una sucesión de golpes para Emiliano. Desalojada, hambrienta, su hija enferma. Cada palabra era una acusación, un recordatorio de su monumental fracaso. Xochitl, Él comenzó. Lo siento, no sabía, te juro que no sabía. ¿No sabías? Ella lo interrumpió, los ojos chispeando. Claro que no sabías. ¿Cómo ibas a saber desde lo alto de tu castillo? Desapareciste, Em. Me prometiste que volverías. Esperé. Te escribí decenas de cartas que regresaban con un sello de dirección desconocida. Te busqué. ¿Y tú? Simplemente desapareciste, construiste tu imperio y me dejaste atrás como si fuera un pedazo de basura de tu vida antigua. La torrente de dolor y resentimiento de 12 años salió a la luz. Era joven, tonta, creí en ti. Y cuando más te necesité, cuando descubrí... Se detuvo, tragando saliva, mirando instintivamente hacia la puerta, como para asegurarse de que Luna aún dormía. Era el momento. La pregunta que flotaba entre ellos, la verdad que él ya sentía en sus huesos. «¿Cuando descubriste qué, Xochitl?», preguntó, la voz un susurro. «La niña, Luna, ella es...». No pudo terminar. La pregunta era demasiado grande, demasiado pesada. Xochitl lo miró fijamente y en sus ojos había todo el desprecio del mundo. «Sí, Emiliano», dijo, la voz dura como el diamante. «Ella es tu hija, la hija que nunca supiste que existía porque estabas demasiado ocupado convirtiéndote en el rey del mundo. Descubrí que estaba embarazada un mes después de que te fuiste. Intenté avisarte de todas las formas, pero ya me habías descartado. Mi familia me dio la espalda. Me llamaron vergüenza y la crié sola, cada día, cada noche, limpiando el suelo de otros, lavando platos, haciendo lo que fuera necesario para que ella nunca pasara hambre, para que tuviera el mínimo de dignidad, la dignidad que su padre le negó. La confirmación verbal fue el golpe de gracia. Emiliano se apoyó en la mesa, las piernas temblorosas. Su hija, una hija de 8 años, una vida entera que había perdido. El primer paso, el primer diente, la primera palabra, los cumpleaños, los miedos nocturnos, las fiebres. Él no había estado allí para nada. Había sido un padre ausente, un fantasma que ni siquiera sabía de su propia existencia. Miró a Xochitl, al rostro de una mujer que debería haber compartido una vida de alegrías con él, pero que en cambio había cargado el peso de ambos sola. Su fuerza, su resiliencia, el amor inquebrantable que la mantuvo de pie, todo aquello lo aplastaba. No era digno ni de estar en la misma habitación que ella. Intentó hablar, pero no había palabras. ¿Qué podría decir? Disculpas eran insultos, justificaciones eran mentiras. Solo quedaba la verdad desnuda y cruda de su fracaso. El status quo de esa casa se había roto permanentemente. Allí, bajo el mismo techo, estaban 3 personas unidas por la sangre y separadas por un abismo de dolor y de tiempo. Emiliano, el padre que acababa de descubrir a su hija,
Xochitl, la madre que nunca lo perdonaría. Luna, la niña inocente que dormía en una habitación de lujo, ajena al hecho de que el extraño rico que la acogía era el padre que nunca conoció. Emiliano caminó hasta la puerta de la habitación de huéspedes, la abrió silenciosamente. La luz del pasillo iluminó la escena. Luna dormía, una pequeña figura perdida en una cama enorme de sábanas de seda. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero él sabía que su vida había sido una pesadilla y él era el monstruo de la historia. La pregunta que resonaba en su alma mientras observaba a la hija que no conocía ya no era ¿qué pasó? Era una mucho más aterradora. ¿Qué hago ahora? Él podía darle un castillo, pero no sabía cómo darle un hogar. Podía darle el mundo, pero no sabía cómo ser su padre. La jornada de Emiliano apenas comenzaba, y el camino por delante era un campo minado de culpa, resentimiento y la frágil, casi imposible, esperanza de redención. La mansión de Emiliano, antes un santuario de silencio, se transformó en un campo de batalla de emociones no dichas. El aire era denso, con el peso de 12 años de historia, de resentimiento y de una culpa tan palpable que parecía tener una presencia física en las habitaciones. Vivían bajo el mismo techo, pero en planetas diferentes, orbitando la misma pequeña y asustada estrella, Luna. Para Luna, el cambio fue un cuento de hadas confuso. Se despertó en una cama que parecía una nube, en una habitación más grande que todas las casas donde había vivido. Había juguetes que solo veía en escaparates, un jardín que parecía un bosque encantado y una nevera que, por arte de magia, siempre estaba llena. Ella no entendía la tensión entre su madre y el hombre triste, de ojos amables, que era el dueño de la casa, pero sentía el olor de comida caliente y el tacto de sábanas limpias. Y eso para una niña de 8 años era el paraíso. Para Xochitl, la mansión era una jaula de oro. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, era un recordatorio de la vida que Emiliano había construido sin ella, del abismo que los separaba. Ella había aceptado quedarse, pero solo por su hija. Su orgullo era una armadura y se movía por la casa con una dignidad defensiva, rechazando cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Comía la comida que le ofrecían, pero pasaba los días en la habitación de huéspedes con Luna, creando un pequeño territorio de normalidad en medio de la opulencia que la asfixiaba. Su gratitud por la seguridad de Luna libraba una batalla constante contra el profundo resentimiento que sentía por el hombre que le había causado tanto dolor. Para Emiliano, la presencia de ellas era una tortura y una bendición. Con cada risa de Luna que resonaba por los pasillos, su corazón se rompía un poco más con la conciencia de los años que había perdido. Intentaba acercarse torpemente. Compraba los juguetes más caros, la ropa más bonita, pero no sabía cómo atravesar el muro de silencio y miedo que lo separaba de la niña. Luna era tímida con él, sintiendo la vacilación y el dolor en su mirada. Él era el tío M, el hombre bueno que las había acogido, pero la palabra papá era un universo de distancia. Su interacción con Xochitl era aún más compleja. Las conversaciones eran cortas, funcionales, siempre girando en torno a las necesidades de Luna. «Necesita un medicamento para la tos», decía ella. «El uniforme de la escuela nueva que compraste es un poco grande», señalaba, y él, desesperado por reparar lo irreparable, intentaba arreglarlo todo con dinero. «Contrataré a los mejores médicos para Luna, un pediatra, un nutricionista», decía. «¿Puedo inscribirte en un curso, Xochitl? Lo que quieras hacer, una universidad». «No quiero tu caridad, Emiliano». Ella lo cortaba, la voz fría. «Estoy aquí por mi hija. Tan pronto como consiga un trabajo y un lugar donde quedarme, nos iremos». La amenaza de perderlas de 200 nuevo era un pánico constante para Emiliano.
Él sabía que no podía mantenerlas allí por la fuerza o por el dinero. Necesitaba tiempo y necesitaba desesperadamente entender la profundidad del abismo en el que ellas habían caído. Cómo Xochitl, una mujer tan inteligente y fuerte, había llegado a ese punto de desesperación total. Movido por esa necesidad, hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba respuestas. Contrató a los mejores. Accionó una agencia de investigación discreta y de altísima reputación. La misión era delicada, rehacer los pasos de Xochitl en los últimos años, sin vigilancia, sin invasión de privacidad, solo un levantamiento de registros públicos, entrevistas con antiguos vecinos, excompañeros de trabajo. Él necesitaba el mapa de su jornada de dolor. Mientras la investigación transcurría en secreto, el conflicto dentro de la casa ganaba un nuevo y formidable combatiente: Octavio, el mayordomo que había servido lealmente a la difunta esposa de Emiliano, Marcela. Veía la llegada de Xochitl y Luna no como un reencuentro, sino como una profanación. Él era el guardián de la memoria de Marcela, del orden y de la estabilidad de esa casa. Y Xochitl era el caos, una reliquia de un pasado pobre y complicado que, en su opinión, debería haber permanecido enterrado. Su hostilidad era sutil, pero cortante. Se refería a Xochitl como la señora, con una entonación que la hacía sentir como una impostora. Dejaba accidentalmente portarretratos de Emiliano y Marcela en Mindonesia, lugares por donde Xochitl pasaba con frecuencia, y sus conversaciones con Emiliano estaban llenas de indirectas venenosas. La señora Marcela tenía un gusto impecable para las flores de la sala. «No, señor», decía mientras Xochitl estaba cerca. Ella jamás permitiría tulipanes amarillos. Decía que eran comunes. El mensaje era claro: tú no perteneces a este lugar. Una noche, Octavio confrontó a Emiliano directamente en su oficina. «Señor, con todo el respeto que le debo, necesito expresar mi preocupación», comenzó Octavio, la voz una mezcla de sumisión y acero. «La presencia de estas personas está alterando la rutina y la paz de esta casa. La señora Marcela, que Dios la tenga, construyó este hogar con tanto cuidado. ¿Está seguro de que no está siendo engañado? Una mujer del pasado que surge convenientemente ahora que usted está viudo y vulnerable. Parece una historia muy bien ensayada». «¡Basta, Octavio!», explotó Emiliano, la ira dominándolo. «Xochitl no es una estafadora, y la niña es mi hija. Ellas se quedan y usted las tratará con el máximo respeto. ¿Quedó claro?». Octavio retrocedió, impactado por la revelación y por la furia de su patrón. «Como quiera, señor», dijo con una reverencia. Pero Emiliano vio en sus ojos que la lealtad del mayordomo no era hacia él, sino hacia el orden antiguo, la memoria de Marcela. Octavio no sería un aliado, sería un obstáculo, un espía dentro de sus propios muros, esperando un desliz. La investigación comenzó a arrojar los primeros resultados. Eran fragmentos de una vida de lucha. El informe detallaba los empleos de Xochitl: mesera en un restaurante que quebró, limpiadora en un hotel de donde fue despedida por una enfermedad de Luna que la hizo faltar 3 días, costurera en una pequeña confección local. Detallaba las direcciones, una sucesión de habitaciones alquiladas en pensiones, cada una más pobre que la anterior, y detallaba la soledad. Ningún amigo cercano, ninguna familia para dar apoyo. Ella era una isla, luchando sola para mantenerse a sí misma y a su hija a flote. Cada página del informe era una nueva puñalada en el corazón de Emiliano. Él leía sobre sus dificultades y recordaba las cenas de lujo, los viajes en primera clase, el dinero que gastaba en frivolidades. La disonancia entre las dos vidas era tan brutal que le provocaba náuseas físicas. Entonces llegó el informe final,
el que explicaba el colapso total que la había llevado a su puerta. El investigador, un hombre discreto llamado Morales, se sentó frente a Emiliano en la biblioteca. «Señor Emiliano, lo que descubrimos es perturbador», dijo, abriendo una carpeta. La debacle final de la señora Xochitl comenzó hace 6 meses. Ella había conseguido lo que parecía ser el mejor empleo de su vida, un puesto como costurera en una pequeña pero respetada fábrica de uniformes llamada Textiles Victoria. El salario era decente, tenía registro en la nómina. Por primera vez en años, tenía estabilidad. Emiliano sintió un resquicio de alivio. Al menos ella había tenido un momento de paz. Pero hace 4 meses, continuó Morales, Textiles Victoria fue comprada. Una adquisición hecha por un conglomerado mayor, Textil Imperial. Y como siempre sucede, la nueva gestión llegó con una política de optimización de costos. El corazón de Emiliano comenzó a helarse. Él conocía ese lenguaje. Textil Imperial inició un proceso de despido masivo. La lista incluía a todos los empleados con menos de 1 año en la empresa para evitar costos de rescisión más altos. La señora Xochitl estaba en esa lista. Perdió el empleo. Sin el salario, no pudo pagar los 2 meses de alquiler que debía. Y el propietario, un hombre inflexible, la desalojó. Fue eso lo que la puso en la calle, sin tener a dónde ir. La historia era trágica, otro ejemplo de la brutalidad del mundo corporativo. Pero aún faltaba una pieza, el giro de la trama, la verdad profunda que transformaría la tragedia en una pesadilla personal para Emiliano. ¿Y quién es? ¿El dueño de ese conglomerado, Textil Imperial?, preguntó Emiliano. Aunque una parte de él, un lugar oscuro y aterrorizado en su alma, ya sabía la respuesta. Morales dudó. Abrió la última página del informe y la empujó sobre la mesa. Era un organigrama corporativo. En la cima, una empresa holding llamada Grupo Fortuna Inversiones. Debajo de ella, varias subsidiarias, incluyendo Textil Imperial. Y encima del Grupo Fortuna, en la cima absoluta de la cadena alimenticia, estaba un único nombre, un único logotipo. Tecnofuturo S.A., la empresa de Emiliano. Se quedó mirando el papel, su propio nombre, en la cima de esa estructura de poder que en su base había aplastado a la mujer que amaba. El aire se le fue de los pulmones. La habitación comenzó a dar vueltas. No había sido el destino, no había sido el azar, había sido él. Él no la había abandonado solo 12 años atrás. Había seguido abandonándola todos los días sin saberlo. Su búsqueda incesante de crecimiento, de adquisiciones, de ganancias cada vez mayores. La decisión que probablemente aprobó en una reunión de 5 minutos sobre reestructuración de activos no esenciales había sido el golpe de gracia en la vida de Xochitl. Él no era solo el fantasma de su pasado. Él era el arquitecto de su ruina presente. Emiliano se levantó tambaleándose, fue hasta la ventana y miró el jardín impecable, donde en ese exacto momento Luna corría detrás de mariposas, riendo, un sonido que él comenzaba a amar. Una niña que reía en un jardín, comprado con el dinero que le había costado el empleo y el hogar a su madre. La culpa que sentía antes era una sombra, la que sentía ahora era un océano oscuro y él se estaba ahogando. La revelación no era solo un hecho, era un veredicto. Y él había sido juzgado y condenado por su propia historia. Ahora la cuestión ya no era cómo reparar el pasado, era cómo sobrevivir al presente, sabiendo que él era el monstruo en la historia de amor de su propia vida. La verdad era un veneno y un antídoto. Para Emiliano, la revelación de que su propia empresa había sido el arma que asestó el golpe final a Xochitl fue el fondo del pozo de su culpa. Pasó la noche en vela en la biblioteca, el informe del investigador sobre la mesa como una sentencia de muerte. Miraba el logotipo de su empresa, Tecnofuturo S.A.,
un símbolo de su éxito y de su poder, y ahora solo podía ver el escudo de su propia crueldad inconsciente. Él no era solo un fantasma del pasado de Xochitl, era el arquitecto de su tragedia completa. El dolor era tan intenso que se transformó en una extraña y fría calma. El pánico dio paso a una resolución. Ya no había espacio para excusas o para intentos torpes de reparación a través del dinero. Solo había un camino a seguir, el más difícil, el más aterrador, el de la confesión total. A la mañana siguiente la atmósfera en la mansión estaba aún más tensa. Xochitl se mantenía a sí misma y a Luna en una especie de exilio voluntario en la habitación de huéspedes, saliendo solo para las comidas que comían en un pesado silencio en la enorme mesa del comedor. Octavio, el mayordomo, las observaba con la mirada de un halcón, cada gesto suyo una crítica silenciosa. Parecía haber intensificado su campaña de Guerra Fría, accidentalmente, poniendo a sonar en el sistema de sonido de la casa las músicas clásicas que la señora Marcela tanto amaba. Emiliano esperó a que Luna estuviera en la sala de juguetes, una habitación que él había mandado montar a toda prisa, llena de muñecas y bloques de construcción con los que la niña aún no sabía bien cómo interactuar, y le pidió a Xochitl que se sentara con él en la biblioteca. Ella vino, la desconfianza en cada paso, la armadura de orgullo firmemente en su lugar. «¿Qué pasa ahora, Emiliano?», dijo ella. «¿Otro regalo caro que quieres que acepte para aliviar tu conciencia?». Él no respondió inmediatamente. Señaló el sillón frente a su mesa. Cuando ella se sentó, él no se quedó detrás de la mesa, en su posición de poder. Se sentó en el sillón al lado de ella, nivelando el campo de juego. Empujó una carpeta delgada sobre la mesita de café entre ellos. «Pedí una investigación, Xochitl», comenzó, la voz baja y grave. «Necesitaba entender, necesitaba saber cómo las cosas llegaron a este punto. Entender que la vida es dura para quien no nace en cuna de oro como la tuya». Ella replicó amarga. «No», dijo él. «Entender por qué perdiste tu último empleo en esa fábrica, Textiles Victoria». Xochitl lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». «Lo sé todo», dijo él, la voz llena de un cansancio infinito. «Sé que era un buen empleo, que tenías estabilidad por primera vez en años, y sé que la fábrica fue comprada por un conglomerado mayor, y que te despidieron a ti y a decenas de otros». Hizo una pausa, reuniendo todo el valor que le quedaba. Lo que no sabía hasta ayer era el nombre del dueño de ese conglomerado. Abrió la carpeta. Dentro había un único documento, el organigrama que el investigador le había mostrado. Lo giró para que ella pudiera verlo. Xochitl se inclinó y leyó los nombres en las cajas. Textil Imperial, Grupo Fortuna. Y en la cima, dominando todo, el logotipo de Tecnofuturo S.A. Ella miró el logotipo, luego el rostro de Emiliano, y lo que vio allí no fue poder u orgullo, sino una vergüenza y un dolor tan profundos que eran casi una confesión física. El odio en su rostro vaciló, dando paso a una expresión de shock y a una comprensión amarga e irónica. Entonces susurró, la voz, desprovista de ira, solo de un asombro cansado. «No fue solo el destino, fuiste tú de nuevo. Todas las veces fuiste tú». «No lo sabía, Xochitl. Te juro por la memoria de mi madre que no lo sabía», dijo él con la voz embargada. «Para mí era solo un nombre más en un informe, una reestructuración de activos que un director me presentó en una reunión. Lo aprobé sin siquiera pensarlo. Destruí tu última oportunidad de levantarte y ni siquiera lo sabía». Él se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. Por primera vez, Xochitl lo veía completamente destrozado. No el millonario poderoso, no el fantasma de su pasado, sino solo un hombre ahogado en su propio arrepentimiento. La visión de él, tan vulnerable, desarmó su ira.
El resentimiento que había sido su compañero durante tantos años dio paso a un sentimiento extraño e incómodo, una pizca de compasión. Ella veía ahora lo que Octavio y el resto del mundo no veían. La jaula de oro de él era tan real como su jaula de pobreza. «Levanta la cabeza, Emiliano», dijo ella. La voz aún fría, pero sin el veneno de antes. La autocompasión no arreglará nada. La confesión no resolvió el problema entre ellos, pero cambió la dinámica para siempre. Su brutal honestidad, la valentía de admitir su culpa más profunda, había creado la primera y más fina grieta en la muralla de hielo que los separaba. A partir de ese día, Emiliano cambió de táctica. Entendió que el dinero no era la respuesta. La respuesta era tiempo, paciencia y presencia. Dejó de ofrecer cosas y comenzó a ofrecerse a sí mismo. Empezó a pasar horas en la sala de juguetes, no intentando interactuar directamente con Luna, lo que la intimidaba, sino simplemente estando allí. Se sentaba en un rincón y armaba un rompecabezas o dibujaba en un cuaderno, una habilidad que no usaba desde la infancia. Al principio, Luna lo ignoraba, enfocada en sus muñecas, pero poco a poco, la curiosidad infantil venció. Comenzó a espiar lo que él hacía. Un día se acercó. «¿Qué está dibujando, señor?», preguntó la vocecita tímida. «Es un caballo», respondió él, el corazón saltando en el pecho. «Pero creo que se parece más a un perro». Luna se rió, una risa cristalina que fue el sonido más hermoso que Emiliano había oído. «Parece un cocodrilo con orejas», dijo ella. Rieron juntos. Fue la primera vez. A partir de ese día, el ritual del dibujo se volvió sagrado. Él dibujaba y ella daba sus opiniones, corrigiendo sus trazos, inventando historias para los animales que él creaba. En esos momentos, él no era el millonario o el padre ausente, era solo el amigo que dibujaba cocodrilos con orejas. Y desde su sillón en la sala de al lado, Xochitl observaba y el hielo en su corazón se derretía un poco más con cada risa de su hija. La guerra con Octavio, sin embargo, se intensificaba. El mayordomo, viendo el acercamiento de Emiliano con la intrusa, se volvió más hostil. Cierto día, Xochitl bajó a la cocina para buscar un vaso de agua para Luna en medio de la noche. Oyó a Octavio hablando por teléfono en la despensa, la voz baja, pero llena de veneno. «No sé qué le pasa, Laura. Es esa mujer, esa aprovechada. La casa ya no es la misma desde que llegó. La memoria de la señora Marcela está siendo irrespetada. Él está ciego. Alguien necesita abrirle los ojos antes de que sea demasiado tarde». Xochitl sintió la humillación quemarla por dentro y retrocedió a la habitación, el corazón pesado. Era una intrusa, una amenaza para la paz de esa casa. La memoria de la mujer que un día fue su esposa. La duda la carcomía. Tal vez debería irse, desaparecer, como él había hecho con ella. El punto de inflexión ocurrió días después. Luna tenía fiebre alta. Xochitl estaba exhausta, pasando la noche en vela junto a la cama de su hija. Por la mañana, Emiliano la encontró en la cocina intentando preparar un té, los ojos hundidos por el cansancio. «Necesitas descansar, Xochitl. Deja que yo me quede con ella», ofreció. En ese momento, Octavio entró. «El médico de Nin, la familia ya ha sido contactado, señor. Estará aquí en 20 minutos». Luego se giró hacia Xochitl, el rostro una máscara de desaprobación. Si la niña hubiera recibido los cuidados adecuados en primer lugar, quizás no estaría enferma ahora. Los niños necesitan rutina y un ambiente saludable. La insinuación era clara. La culpa era de ella, de su vida de pobreza e inestabilidad. Fue la gota que derramó el vaso para Emiliano. La ira que sentía por sí mismo, por Octavio, por el mundo, explotó. «¡Cállate, Octavio!», tronó, la voz resonando por la cocina de mármol. Octavio retrocedió impactado. Nunca había visto a su patrón de esa forma. «No tienes derecho a hablarle así.
No sabes nada sobre los cuidados adecuados que ella le dio a esta niña sola durante 8 años en un mundo que le dio la espalda. Caminó hasta el mayordomo, el cuerpo vibrando de furia. Vamos a dejar algo bien claro. Esta ya no es la casa de la señora Marcela. Esta es la casa de Xochitl y de mi hija Luna. Ellas son mi familia ahora. El pasado terminó, el futuro comenzó. Y si no puedes aceptar eso, si no puedes tratarlas con el respeto absoluto que merecen, la puerta por la que entraste está abierta para tu salida. Definitivamente, Xochitl, que observaba la escena desde la puerta, sintió que le faltaba el aire. Esa defensa, esa declaración, mi hija, mi familia ahora. Él la estaba eligiendo frente al guardián de su pasado. Él la estaba eligiendo. Octavio, pálido y derrotado, solo asintió. «Entendido. Señor», murmuró y se retiró. La autoridad que tanto apreciaba, hecha polvo. Esa noche, después de que el médico había venido y medicado a Luna, la fiebre finalmente cedió. La niña dormía tranquilamente. Emiliano entró en la habitación para verla y encontró a Xochitl sentada en un sillón junto a la cama, velando el sueño de su hija. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo, solo escuchando la respiración suave de la niña. «Gracias», susurró Xochitl sin mirarlo, «por lo que le dijiste a Octavio». «Solo dije la verdad», respondió él. Una nueva paz, frágil pero real, se instaló entre ellos. Una alianza estaba siendo forjada, no con promesas o dinero, sino con actos de defensa, de cuidado compartido, de vulnerabilidad. Xochitl lo miró y por primera vez en mucho tiempo, la ira en sus ojos dio paso a una triste curiosidad. «¿Por qué, preguntó. «¿Por qué nunca regresaste?» La pregunta era la llave que podría abrir la última puerta entre ellos. Emiliano se sentó en otro sillón, el rostro cansado, iluminado por la luz tenue de la lámpara. La batalla por la redención ahora exigía la más difícil de todas las confesiones, la verdad sobre su propia debilidad. Respiró hondo, listo para contar la historia de cómo el muchacho pobre, que ella amaba, se perdió en el laberinto del hombre rico en que se había convertido. La jornada para construir una familia apenas comenzaba. La pregunta de Xochitl, «¿por qué nunca regresaste?», flotó en el aire de la habitación silenciosa. Una pregunta simple que cargaba el peso de toda una vida de dolor. Emiliano miró su rostro, iluminado por la luz suave de la lámpara, y vio las líneas de cansancio y de resentimiento que él mismo había dibujado allí. Ya no había a dónde huir. La verdad, por más fea que fuera, era el único puente que podría intentar construir sobre el abismo que los separaba. Respiró hondo. El aire parecía pesado, denso, con recuerdos. «Porque fui un cobarde, Xochitl», comenzó, la voz baja, casi un susurro. «Esa es la única respuesta. Todas las demás son solo excusas». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento pudiera ayudar a las palabras a salir. «Cuando me fui de aquí, era un muchacho hambriento, no solo de comida, sino de todo, de éxito, de respeto, de una oportunidad de demostrar que yo era alguien. Y la Ciudad de México, ella es un monstruo que se alimenta de esa hambre. Me zambullí de cabeza, estudiaba de día, trabajaba de noche, dormía 3 horas por noche y al principio todo lo que hacía era por nosotros. Cada pequeña victoria, cada buena nota, cada elogio de un jefe, pensaba, estoy más cerca de poder regresar por Xochi». Se detuvo, mirando por la ventana a la oscuridad de afuera. Pero poco a poco, el monstruo comenzó a devorarme. El éxito es una droga, Xochitl, y es una droga muy potente. Cada nuevo escalón, cada nuevo contrato, exigía más de mí y yo lo daba. Daba mi tiempo, mi energía, mi alma. Tus cartas, al principio, eran mi faro. Las leía y releía y me
Daban fuerza, pero luego comenzaron a convertirse en un recordatorio de mi fracaso. Cada carta era un cobro de la promesa que yo estaba rompiendo. Y yo, en mi cobardía, comencé a temerlas. Y entonces dejé de responderlas. Me decía a mí mismo que era para protegerte, para liberarte, para que pudieras seguir tu vida, pero era mentira, era para liberarme de mi propia culpa. Se giró hacia ella, los ojos llenos de una vergüenza antigua. Y entonces conocí a Marcela, mi difunta esposa. Ella era como yo, ambiciosa, enfocada, implacable. No teníamos un amor como el nuestro, ese amor que parece que va a incendiar el mundo. El nuestro era una sociedad, una fusión de ambiciones. Construir el imperio tecnofuturo se convirtió en mi razón de vivir, porque era más fácil concentrarse en hojas de cálculo y acciones que en el agujero que tenía en el pecho, el agujero que tenía tu nombre. Se sentó de nuevo, el cuerpo pesado de agotamiento. Nunca te olvidé, Xochitl, ni por un solo día. Te convertiste en mi fantasma particular. En cada reunión, en cada cena de lujo, en cada conquista, había una voz en mi cabeza susurrando: ¿y Xochi? ¿Qué pensaría de esto? Me convertí en el hombre que soy hoy, huyendo del muchacho que era cuando te amaba. Y la verdad es que aquel muchacho era un hombre mucho mejor de lo que yo jamás seré. No regresé porque tuve vergüenza, vergüenza de haber roto mi promesa, vergüenza del hombre en que me había transformado. Y esa vergüenza fue mayor que mi amor. Fui un cobarde, y no hay un día en que no pague el precio por eso. La confesión brutal y honesta flotó entre ellos. Xochitl lo escuchaba, el rostro impasible, pero sus ojos registraban cada palabra. Por primera vez no veía al millonario o al traidor. Veía solo a el muchacho que se había perdido en el camino. Su ira, que había sido su escudo durante tanto tiempo, comenzó a disolverse, dando paso a una tristeza profunda. Una tristeza por los dos, por la vida que podrían haber tenido, por los errores que los llevaron a esa habitación de hospital. Ella no dijo, te perdono. Era demasiado pronto para eso, pero dijo algo que para Emiliano significó aún más. Necesitas dormir un poco, Estás exhausto. Fue un pequeño gesto de cuidado, el primer puente sobre el abismo. La paz, sin embargo, fue corta. La crisis que pensaban haber superado apenas se estaba reagrupando para un ataque más violento. 2 días después, la fiebre de Luna regresó, más fuerte, más terca. La niña, antes somnolienta, ahora estaba agitada, la respiración rápida y superficial. El médico de la familia, un pediatra renombrado que Emiliano había traído a la mansión, la examinó con creciente preocupación. No es una simple virosis, dijo a Emiliano y Xochitl. La fiebre no está cediendo a los antitérmicos, la auscultación pulmonar está preocupante. Temo que sea una neumonía bacteriana y, por su estado, probablemente ya está en una etapa avanzada. Necesita ser internada inmediatamente. El miedo regresó, gélido y paralizante. La palabra internada resonó en la mente de Xochitl, trayendo de vuelta los fantasmas de hospitales públicos, de filas de espera, de falta de recursos. Tendrá la mejor habitación, los mejores cuidados, dijo Emiliano, intentando tranquilizarla, pero su propia voz estaba cargada de pánico. En menos de 1 hora estaban en la suite presidencial del mejor hospital infantil del país. El ambiente era lujoso, parecía más un hotel 5 estrellas que un hospital. Pero la parafernalia médica, los monitores, los accesos intravenosos, los pitidos constantes, eran un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Luna fue inmediatamente puesta bajo una fuerte medicación antibiótica, pero su pequeño cuerpo luchaba. La fiebre oscilaba, la respiración continuaba difícil. Emiliano y Xochitl no se separaban de su lado. Se convirtieron en un equipo.
una pareja de padres unidos por el miedo. Él se encargaba de toda la logística, hablaba con los médicos, garantizaba que nada faltara. Ella se ocupaba de lo esencial, sostenía la manita caliente de Luna, cantaba las canciones de cuna que la calmaban, le pasaba un paño húmedo por la frente. En los largos silencios de la madrugada hospitalaria, conversaban. Xochitl contaba historias sobre la infancia de Luna. La primera vez que caminó, la terquedad para comer brócoli, la forma en que abrazaba fuerte cuando tenía miedo, y Emiliano escuchaba, absorbiendo cada detalle de la vida que había perdido, el corazón doliéndole de amor y de arrepentimiento. Él, a su vez, le contaba sobre sus propios sueños de infancia, sobre el padre que había perdido temprano, sobre cómo él y Xochitl eran las dos mitades de la misma alma. El pasado y el presente comenzaron a entrelazarse, ya no como fuentes de dolor, sino como los hilos de una compleja tapicería que era la historia de ellos. La crisis principal llegó en la tercera noche. Uno de los monitores comenzó a pitar de forma estridente. La saturación de Mindosendosin, oxígeno de Luna, estaba cayendo peligrosamente. Un equipo de médicos y enfermeras invadió la habitación. «Necesitamos llevarla a la UCI ahora», gritó el médico jefe. «Su pulmón izquierdo está colapsando. La infección es más agresiva de lo que pensábamos». Fueron empujados fuera de la habitación, al pasillo frío, mientras la pequeña cama de Luna era llevada a toda prisa. La puerta de la UCI se cerró frente a ellos, separándolos de su hija. Lo que siguió fueron horas de una tortura indescriptible. La sala de espera de la UCI era un purgatorio. Cada minuto era una eternidad. No hablaban, no había qué decir. Solo se sentaban lado a lado, unidos en su desesperación silenciosa. La impotencia era total. Todo el dinero de Emiliano, todo su poder era inútil ante la fragilidad de la vida de su hija. Fue Xochitl quien se quebró. El control que había mantenido durante tantos años, la fuerza que la había hecho sobrevivir a todo, finalmente cedió. Comenzó a llorar, un llanto convulso, sin sonido, los hombros sacudiéndose. «Es mi culpa», sollozaba. «Debí haberla traído antes. No tenía dinero para los médicos. La dejé así. Es mi culpa». Emiliano, viendo su dolor, sintió que su propio dolor se transformaba en una necesidad feroz de protegerla. La abrazó. No un abrazo torpe como antes, sino un abrazo fuerte, desesperado. La atrajo hacia sí, dejándola llorar en su hombro. «No es tu culpa, Xochi», susurró en su cabello, usando el antiguo apodo por primera vez desde el reencuentro. «No es tu culpa. Tú la mantuviste viva. Tú fuiste su heroína. La culpa es mía por no haber estado allí, por no haber cuidado de ustedes. No puedo perderla, Emiliano». Ella lloraba. «Ella es todo lo que tengo. Ella es lo único bueno que he hecho en la vida. No la vamos a perder», dijo él, la voz firme, intentando transmitirle una convicción que él mismo no sentía. Ella es fuerte como su madre. En ese abrazo, en medio del olor a hospital y el miedo a la muerte, las últimas defensas entre ellos cayeron. Ya no. Eran Emiliano y Xochitl, el millonario y la exnovia. Eran y Xochi, eran un padre y una madre aterrorizados, aferrándose el uno al otro como dos náufragos en medio de la tormenta. La alianza de ellos se selló en ese momento, no por un contrato o por una confesión, sino por el miedo compartido de la pérdida más insoportable de todas. El médico finalmente apareció en la puerta, el rostro cansado, la bata arrugada. Se separaron, conteniendo la respiración. «Lo logramos», dijo el médico. Voz exhausta, pero con un rastro de alivio. «Fue una batalla. La infección era muy severa. Tuvimos que hacer un procedimiento de drenaje en el pulmón, pero ella reaccionó. Es una niña muy fuerte. La saturación está subiendo. Ha pasado lo peor. Estará bien». La ola de alivio fue tan violenta que casi los derriba.
Xochitl cayó de rodillas, las manos en el rostro llorando, esta vez de gratitud. Emiliano se apoyó en la pared, las piernas temblorosas, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en Pintusindom. Esas últimas horas, cuando finalmente pudieron entrar en la UCI, vieron a Luna en una incubadora rodeada de tubos y monitores, pero respirando con calma. Su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Estaba viva. Se quedaron allí de la mano, mirando a su hija. El mundo exterior, con sus mansiones, sus empresas, sus mayordomos hostiles, había desaparecido. El único universo que importaba estaba contenido en ese pequeño espacio de cristal. La crisis los había llevado al límite de lo soportable, pero en el proceso había quemado los puentes de resentimiento y orgullo. Habían entrado en ese hospital como dos personas rotas por el pasado. Salieron como una familia forjada en el fuego del miedo y unida por la promesa de un futuro. La jornada para curar las heridas sería larga, pero por primera vez estaban caminando juntos. El alta de Luna del hospital, 2 semanas después, no fue el fin de una prueba, sino el verdadero primer día del resto de sus vidas. La niña regresó a la mansión no como una huésped, sino como la princesa de un reino que ahora era suyo. La enfermedad había dejado su cuerpo frágil y la recuperación fue un proceso lento que exigió paciencia y un cuidado infinito. Y fue en ese cuidado que su familia, recién nacida, aprendió a respirar al unísono. Emiliano se sumergió en la paternidad con la misma intensidad obsesiva que antes dedicaba a los negocios. Canceló todos sus viajes. Delegó el 90% de sus responsabilidades en Tecnofuturo S.A. y transformó la mansión en un centro de recuperación para su hija. Aprendió a medir la temperatura, a dar los medicamentos a la hora justa, a preparar las papillas de frutas que el nutricionista había recomendado. Las noches que antes estaban llenas de informes y correos electrónicos, ahora estaban dedicadas a leer historias a Luna hasta que se durmiera. Él leía sobre mundos encantados, sobre dragones y hadas, y en cada historia intentaba reescribir la suya propia, intentando ser el héroe que nunca había sido. Xochitl, al principio, observaba esa transformación con una cautela desconfiada. Era difícil para ella, que había sido la única muralla de protección de su hija durante 8 años, de repente compartir ese papel. Pero era imposible negar la autenticidad del esfuerzo de Emiliano. Lo oía despertarse en medio de la noche para comprobar la respiración de Luna. Veía la frustración en sus ojos cuando la niña se negaba a comer y veía la alegría pura en su rostro cuando Luna finalmente se reía de una de sus muecas. Poco a poco, ella comenzó a bajar la guardia, a permitir que él fuera padre, a permitir que fueran padres juntos. Se convirtieron en un equipo. Pasaban horas conversando sobre los pequeños progresos de Luna, sobre sus miedos y esperanzas. Las conversaciones ya no eran sobre el pasado que lo sería, sino sobre el futuro que intentaban construir para su hija. El abismo entre ellos estaba siendo lentamente llenado por pequeños puentes de confianza y de un propósito compartido. Sin embargo, el viejo orden de la casa aún luchaba por sobrevivir, encarnado en la figura de Octavio. El mayordomo veía la nueva dinámica familiar como un desorden, una ruptura de protocolo que insultaba la memoria de su antigua patrona, Marcela. Él mantenía la casa impecable, pero su descontento era una presencia fría, un recordatorio constante de que Xochitl y Luna eran para él intrusas. El enfrentamiento final ocurrió una tarde lluviosa. Xochitl estaba en la cocina preparando una merienda para Luna. Cuando Octavio entró, la ignoró por completo y comenzó a dar órdenes a una de las empleadas. Asegúrese de que los cristales del comedor sean pulidos con el producto importado. La señora Marcela era muy específica al respecto. Ella tenía estándares.
estándares que esta casa parece estar olvidando. La indirecta fue directa, intencional. Xochitl sintió la sangre hervir, pero antes de que pudiera responder, la voz de Emiliano sonó viniendo de la puerta. «Octavio», dijo él, la voz tranquila, pero con un peso de autoridad que el mayordomo no oía desde hacía mucho tiempo. «Venga a mi oficina ahora». En la biblioteca, Emiliano no gritó. Fue quirúrgico. «Octavio, le debo mucho. Usted cuidó de esta casa, de mí y de la memoria de Marcela con una lealtad impecable durante muchos años, y por eso le estaré eternamente agradecido». Hizo una pausa, mirando a los ojos del hombre mayor. «Pero esa fase de mi vida terminó. La señora Marcela se fue y esta casa tiene una nueva señora y una joven heredera. Sus nombres son Xochitl y Luna. Ellas son mi familia, el futuro de esta casa, y su actitud hacia ellas ha sido inaceptable». Octavio intentó defenderse. «Señor, yo solo estaba tratando de mantener los estándares. La memoria de Marcela siempre será honrada», interrumpió Emiliano. «Pero no será usada como un arma para herir a mi familia presente. Entiendo que este cambio sea difícil para usted. Por eso le doy una opción. Puede quedarse, aceptar la nueva realidad y tratar a Xochitl y Luna con el respeto y la deferencia que merecen como mi esposa y mi hija». O empujó un sobre la mesa. «Puede aceptar este paquete de indemnización. Es extremadamente generoso. Suficiente para que se retire cómodamente en cualquier lugar del mundo que elija. La decisión es suya, pero debe tomarse ahora». Octavio miró el sobre, luego el rostro de su patrón, y vio que el hombre vacilante al que había servido en los últimos años había desaparecido. En su lugar estaba un rey protegiendo su reino. El mayordomo, un hombre del pasado, un hombre de orden y de lealtades antiguas, entendió que su tiempo allí había terminado. Cogió el sobre. «Fue un honor servir a su familia, señor Emiliano. Le deseo felicidad». Y con una última reverencia se retiró. La última ancla que ataba a Emiliano a su vida antigua había sido cortada. Con la salida de Octavio, la mansión finalmente comenzó a transformarse en un hogar. Las reglas rígidas se relajaron. El sonido de la risa de Luna resonaba por los pasillos. Xochitl, sintiéndose más segura, comenzó a florecer. Emiliano, viendo que ella pasaba horas dibujando en un cuaderno con Luna, le montó un pequeño taller en una de las habitaciones de huéspedes, con lienzos, pinturas y todo lo que ella necesitaba. Xochitl, que había abandonado su talento artístico para sobrevivir, redescubrió la pasión. Pintaba paisajes de su infancia, el río, el sol, y pintaba retratos de Luna. Y poco a poco comenzó a pintar a Emiliano, no al millonario, sino al hombre que leía historias a su hija, al padre que empujaba el columpio en el jardín. Sus pinturas eran una crónica de su curación, de la reconstrucción de su familia. Los meses se transformaron en un año. Luna estaba completamente recuperada, una niña sana y vibrante. La relación de Emiliano y Xochitl se había profundizado, transformada de un romance de juventud en una sociedad madura, basada en el respeto y en un amor redescubierto y más fuerte. Una tarde de primavera, en el Tico, aniversario del día en que ella había tocado a su puerta, Emiliano la llevó a pasear por el jardín. El lugar estaba cubierto de flores. La guió hasta un banco de piedra bajo un árbol de jacarandá en flor. «Hace un año», comenzó, sosteniendo sus manos. «Viniste a mi casa pidiendo un trabajo y en su lugar me diste una vida. Tú y Luna me trajeron de vuelta del mundo de los muertos. Me enseñaste a sentir de nuevo». Él se arrodilló frente a ella, un gesto que reflejaba la súplica de ella en su puerta, pero que ahora estaba cargado de un significado completamente diferente. Sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo simple de platino
con un único y pequeño zafiro del color de sus ojos. Xochitl, pasé 12 años construyendo un imperio sobre la base de una promesa rota. Ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo un hogar sobre la base de una nueva promesa. No quiero ser solo el padre de tu hija. Quiero ser tu compañero, tu amigo, tu esposo. Quiero despertarme a tu lado todos los días, enfrentar las tormentas y celebrar los días de sol. Te amo, Xochi, más de lo que amaba al muchacho que te dejó atrás, porque ahora sé tu valor y sé el mío. Cásate conmigo. Permíteme finalmente cumplir la promesa que hice hace tanto tiempo. Xochitl, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, no dudó. Sí, susurró, asintiendo. 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo y en ese jardín el ciclo de dolor se cerró, dando paso a un círculo de amor. La escena final ocurre 2 años después. Es el cumpleaños número 11 de Luna. El jardín de la mansión está irreconocible. Ya no es un espacio formal y silencioso. Está lleno de globos coloridos, de música infantil, de decenas de niños corriendo y gritando. Es una fiesta de cumpleaños de verdad, ruidosa, caótica y llena de vida. Emiliano y Xochitl observan la escena desde la terraza, tomados de la mano. Él no lleva un traje, ella no lleva joyas. Son solo un padre y una madre, mirando a su hija, que corre feliz y sana entre sus amigos. La casa ya no es un mausoleo, es un hogar. Luna corre hacia ellos, el rostro sucio de pastel de chocolate, una sonrisa radiante. Papá y mamá, vengan a jugar. Los abraza, un abrazo apretado que los une. Emiliano la levanta en brazos, besándole el rostro. Xochitl le acomoda un mechón de cabello de la frente a su hija. En ese abrazo triple está la imagen de la felicidad completa. Una felicidad conquistada, merecida. Uno de los amiguitos de Luna, corriendo, tropieza y derrama un vaso de jugo cerca de Emiliano. El líquido mancha su pantalón. El niño se asusta. «Disculpa, tío», balbucea. Emiliano solo ríe, baja a Luna al suelo y se arrodilla frente al niño. «No te preocupes, campeón, es solo jugo. Las manchas salen. Lo importante es seguir jugando». Mira a Xochitl por encima del hombro del niño y comparten una sonrisa. Una sonrisa que contiene la memoria de otras manchas, de otros accidentes, de un pasado que casi los destruye, pero que al final los unió para siempre. La transformación estaba completa. El hombre que se había cerrado al mundo por una pérdida, ahora abría los brazos a la vida, agradecido por cada pequeña y desordenada mancha de felicidad.